además de eso, es una persona que, profesora que coordina también la Universidad de La Pampa, la enseñanza a distancia, trabaja también en otras universidades como la Universidad de Hurlingham y trabaja en el FITEP en la UBA. Un centro, como ustedes saben, también vinculado fundamentalmente con las relaciones entre tecnología y educación. Justamente el tema sobre el que ella va a disertar hoy es un tema precisamente, pues, digamos, uno de los temas, yo diría, importantes y centrales en la práctica educativa en todo el ámbito del papel de las llamadas nuevas tecnologías, que como suele decirse ya no son tan nuevas porque ya llevan un tiempo y además, bueno, ya empiezan a ser parte de nuestro paisaje habitual, como es particularmente el uso del celular, ¿no? Un asunto, por un lado, con muchas controversias, con muchas ventajas e inconvenientes y con una necesidad grande, yo creo, de que los profesionales de la educación, los investigadores de la educación, pues reflexionemos, ¿no? Reflexionemos y hagamos elaboración y debate y reflexión sobre un instrumento del que, por otro lado, ya prácticamente ninguno de nosotros parece que podemos prescindir, ¿no? Es decir, ya prácticamente forman parte, digamos, de nuestra identidad y casi es mucho peor hoy día, por usar una pequeña anécdota, si me permiten, perder el celular que perder las llaves de casa, ¿no? Porque uno pierde la llave de casa y va al cerrajero y hace enseguida una copia, pero si pierde el celular, realmente la cosa puede ser dramática, ¿no? Todo esto, evidentemente, muestra la profundísima, digamos, conexión entre, en este caso, el instrumento y, por otro lado, el conocimiento, ¿no? Digamos, lo que supone de vehículo del conocimiento. Bueno, ella se va a ocupar del tema, yo solo estoy aquí presentándola, pero solamente señalarles que aparte de todas las cuestiones vinculadas a los debates, vamos a llamarle, de decisiones que tiene que tomar un profesor o de cuestiones vinculadas con la práctica cotidiana, bueno, hay un problema central y termino de fondo, ¿no? Que es que en definitiva todos los, digamos, iniciativas que estamos tomando en nuestro proyecto investigador y docente tienen que ver con el conocimiento y cómo se construye ese conocimiento. Y de lo que no cabe la menor duda es de que el celular es un instrumento de conocimiento hoy día. Posiblemente es un instrumento de más cosas. Bueno, Verónica lo va a abordar, pero evidentemente está hoy día tremendamente vinculado al conocimiento, ¿no? Y por eso, bueno, nos pareció que era un tema, digamos, importante, con una cierta urgencia también, ¿no? Porque me parece que están presentando casuísticas, digamos, de cierta urgencia en muchos contextos, ¿eh? Y nos parece que es un tema que está hoy aquí y que va a seguir estando, y por lo tanto va a tener, me parece, una continuidad. En ese sentido, agradecemos muchísimo la preparación, el trabajo sobre estas cuestiones de la profesora Weber y las dejo sin más con ella, que tengan una linda actividad hoy, un lindo debate y un gusto, como siempre, saludarlos. Hola, buenas tardes. Gracias, Mario, por la presentación. Es un gusto para mí estar acá, bueno, nada, después de este momento de charla con Mario y que fue más allá de la presentación, que se escuchó del otro lado. Gracias, Fede, por estar acá compartiendo. Gracias, Rosita, por la invitación. Para mí es un gusto. Trabajo, como decía Mario, hace mucho tiempo con él, con su equipo en Flaxo. Así que bueno, un gusto compartir estas reflexiones que francamente me inquietan. Yo me acordaba cuando presentaba a Mario, cuando empecé a trabajar con él acá en Flaxo, me resistía a usar celular. Así que no sé si es que pasó mucho tiempo o que todo pasó muy rápido, pero lo cierto es que no quería usar celular y acá me tienen. Acá están terminando de tocar la computadora, así que en cuanto terminen de acomodarla, empezamos. Bueno, ahí agradezco que estén ahí, a todos los que van saludando. Bueno, iremos interactuando en algunos momentos de la charla y la idea es poder hacerlo un poco informal. Van a ver que hay muchas de las cosas que comparta tienen que ver con lo que vivimos cotidianamente. Así que, bueno, ahí iremos transitando en este momento. Antes de empezar, a mí me gustaría poner el foco en dos cuestiones. Una es el formato de este webinar, ¿no? Y la otra es dónde está nuestro celular ahora, ¿no? La primera tiene que ver con, hace poco
pocos años, pocos meses para algunos, pocos años para otros, lo que les decía yo, hace poco tiempo no me imaginaba tener un celular y andar con eso. Y lo mismo con este formato de webinar, ¿no? Hace poco tiempo podemos imaginar que podemos estar conectados, cientos de personas de un lado, yo atrás de la computadora con un grupito acá de gente que está haciendo el aguante, podríamos decir. Pero francamente, como formato, como entorno, como espacio de intercambio, es algo muy nuevo, ¿no? Y probablemente varios de ustedes estén conectados a través de sus celulares, es decir, que ese formato webinar lo están sosteniendo desde el dispositivo celular. ¿No? Entonces, situar un poco esto que muchas veces nos cuesta hasta imaginar dónde estamos parados. Me parece que puede ser un buen punto de partida. Así que cada uno enfoca en eso, ¿no? Cómo ve este webinar, cuánto tiempo hace que participa de este tipo de eventos y qué lugar tiene el celular, sea porque están mirando a través de la pantalla, sea porque lo tienen al lado y no lo pueden dejar por las dudas de que aparezca algo urgente que los llame y que los interrumpa o no de esta charla, ¿no? Les anticipo un poco el plan de este viaje que vamos a hacer, un ratito de recorrido para llegar finalmente a las preguntas, pero empezamos con 5 puntos de partida, que son algunas ideas, algunos principios, algunas situaciones que creo que son la clave de lo que está pasando en este momento con los celulares. Seguiremos con 4 interrogantes, preguntas, reflexiones, tensiones que tienen que ver con esos puntos de partida y qué pasa en la escuela a partir de esos interrogantes. Y 3 propuestas o ideas de uso, ¿no? que tienen que ver con eso que nos hace ser docentes o ser investigadores en educación o estar de alguna manera vinculado al mundo educativo y desde ahí esas propuestas posibles de uso, como para seguir pensando. Después el intercambio. Empezamos con los puntos de partida. Lo primero que yo quiero, estos son como los supuestos desde los que vamos a partir, ¿sí? El primero que yo quería compartir es este, ¿no? Que el celular es un dispositivo convergente, es móvil y es inteligente. Es inteligente porque está en red, puede interactuar con otras personas que tienen celulares u otros dispositivos, sean móviles o no, sea computadora, pero nos mantiene. Es móvil porque lo llevamos a todos lados. Es convergente porque en ese dispositivo están incluidas, incorporadas distintas aplicaciones, programas, funcionalidades, ¿no? que nos permiten tener en ese aparato relativamente pequeño, bastante pequeño, un montón de programas y de posibilidades. Traigo esto rapidito, pero los más jóvenes lo recordarán, los más novatos no tendrán tan presentes estos modelos de celulares, de teléfonos, porque ahí hubo, por un lado ahí tenemos una sucesión de aparatos, ¿no? que vemos ahí disponibles, pero la evolución no tiene que ver solamente con una cuestión de diseño, de estética, de tamaño, ¿no? de pantallas y de posibilidades digitales, no digitales, sino y sobre todo con que se transformó de un aparato básicamente para hablar o únicamente para hablar por teléfono y pasó a ser una computadora, ¿no? Entonces en los dos extremos tenemos esas diferencias. Me gustaría en este punto compartir un video que producido por el laboratorio de Harvard en 2014 y que se refiere al dispositivo notebook o computadora portátil, ¿no? Pero bien nos va a servir para pensar estos temas.
Básicamente lo que nos muestra este video es en un escritorio completo, ¿no? Con un montón de recursos, herramientas, teléfono, agenda, eh, fichas con contactos y otros, ¿no? Cómo va absorbiéndose todo en la computadora. Y bueno, ahí tenemos esa síntesis que se logra con este dispositivo, computadora, y que, como les decía, también puede ser analogado con el celular. No se preocupen que es simplemente eso, ¿no? Tiene que ver con esta convergencia, con esa incorporación de distintas aplicaciones, recursos, programas en un solo lugar, ¿no? No es que el celular nos permite hacer cosas muy distintas a las que se hacían antes, en algún punto hasta acá, ahora vamos a ver cómo sí algunas son distintas, pero hay una cantidad de cosas que se pueden hacer que antes también se hacían, solo que se hacían de otro modo. Yo podía ir a una biblioteca a investigar, pero ahora lo puedo hacer con un clic, y antes tenía que trasladarme a una cantidad de bibliotecas para llegar a acceder a los materiales que no estaban digitalizados, ¿no? Cambiamos de idea, ¿no? Veníamos con esta noción de convergencia y pasamos a pensar en el celular como una prótesis física y una prótesis cognitiva, ¿no? Una extensión de la mano, dicen algunos autores. Casi que resulta difícil imaginarnos que no tenemos eso en la mano y dan prueba de eso, seguramente todos tienen posibilidad de verlo, cuando van por la calle y ven a la gente con ese celular, con esa mano en el bolsillo teniendo el celular, con esa imposibilidad de despegar los adolescentes, los adultos, porque no es un tema de adolescencia ni de niños, ¿no? Los nenes chiquitos en los cochecitos con su dispositivo en la mano y bien agarrado, como decía Mario, que no se pierda, peor que perder una llave es perder un celular. Esa prótesis física tiene que ver también con esa prótesis cognitiva, no es solo que la tengo en la mano porque me acompaña y me queda lindo, ¿no? Es una cuestión de estética, es una cuestión de que me agrega potencialidades. Yo no me acordaría los teléfonos que puedo acordarme, ni los contactos que tengo, me perdería en la calle o tendría que saber a dónde voy, cómo viajar en cada momento y cuáles son los nombres de las calles y debería poder registrar quizás con otros dispositivos tecnológicos como es el cuaderno, ¿no? Debería tomar nota de cada cosa que veo y en vez de sacar una foto, un teléfono de algo que estoy buscando, debería tomar otras alternativas. El celular lo que me permite es tener en un solo lugar todo eso y me extiende mi potencialidad cognitiva, ¿no? Esto, bueno, Mario hacía referencia a lo que hace al conocimiento y yo le agrego esa idea de Mario, es todo eso que podemos hacer a partir de tener un celular, que no podríamos hacerlo sin ese celular. Ahí vemos, bueno, esa imagen que resulta bastante obvia, ¿no? Los chicos con esos supuestos dispositivos en las manos, de los que no pueden prescindir. Y dos imágenes que me parecieron especialmente interesantes, una calle justamente ante este dispositivo, esta imposibilidad de sacar la vista del celular, hay una calle en China que tiene una senda para gente que usa celular. En Rosario, un semáforo con luces LED en la calle justamente para poder darse cuenta de cuándo cruzar y estar alertas y que no haya accidentes, sería, ¿no? Como la contraparte. Dos autores que me parecen interesantes para trabajar el tema, bueno, porque sé que en otras conferencias, el otro día, la semana pasada, se mencionó también el libro de Serrés Pulgarcita, que es una joya que recomiendo especialmente y que tiene mucho que ver con esta prótesis, este añadido cognitivo, estas otras posibilidades que emergen con los dispositivos móviles o con las tecnologías, como Mario decía, nuevas tecnologías, o podemos pensar en tecnologías digitales dando un salto a pensar en otro nivel o en otro plano. Y Paula Civiles, que se refiere especialmente a los cuerpos, a cómo estos cuerpos cambian a partir de esa incorporación de los dispositivos y su
su impacto, ¿no? en el cuerpo y también en la identidad. Destacar tiene que ver con los modos de comunicación, ¿no? Hay un evidente cambio en los modos de comunicación a partir de la aparición de las nuevas tecnologías, si las llamamos en ese momento, de las tecnologías digitales, las redes sociales, la posibilidad de interacción, la posibilidad de interactuar en distintos ámbitos, con distintos interlocutores, en distintos circuitos. Hay un papel fundamental las redes sociales, pero no es solamente redes sociales. No me voy a detener mucho, pero hay un cambio en lo que antes se hacía de otro modo, ¿no? No es que antes no había comunicación, antes nos comunicábamos de otro modo. Imágenes para pensar, no sé quiénes, seguramente muchos de los que están participando en esta charla vieron la serie Las chicas del cable, cómo en ese momento la aparición del teléfono y cómo instala un nuevo modo de comunicarse. Hoy ese modo de comunicarse está, no sé si decir superado, hay un cambio, hay una evolución. Se pasó al teléfono en cada casa, que cada uno pudiera comunicarse cuando quisiera, con quien quisiera, sin pasar por una central, y pasando a hoy, que casi no se usa el teléfono, ¿no? Es raro que alguien tenga un teléfono celular y se comunique por teléfono. Se usa para muchas más cosas que para comunicarse telefónicamente. Yo quiero hacer una aclaración que me parece importante. Durante mucho tiempo dudábamos del acceso al teléfono, ¿no? Y hoy esta posibilidad de comunicación es cada vez más extendida, expandida, y si bien hay quienes no tienen teléfono celular, inteligente, cada vez son más quienes tienen esta posibilidad, ¿no? Y más realmente se hace accesible como tecnología. Escenas que seguramente todos reconocen, de grupos de distintas edades, ahí hay chicos, pero bien podrían ser grandes, que se reúnen, pero que cada uno está en su celular, jugando, comunicándose con otros, mirando alguna red social. Vemos la escuela representada en esta imagen de Los Simpson, donde hay un docente dando clase y estudiantes haciendo otras cosas que no tienen que ver con la clase. O presumiblemente sí, podrían estar filmando al profesor. Hay otra imagen con celulares un poco viejos, se ven en sus celulares, pero que también podrían estar conectados por alguna propuesta del docente o no. Pero son imágenes que podríamos reconocer. Algo que suele alterar, alarmar, ¿no? Son esos encuentros presenciales físicos en un tiempo común, tiempo y espacio comunes, y las personas que están en el encuentro mirando sus celulares, ¿no? Entonces ¿no? Fuimos a comer o estábamos en la plaza, pero cada uno estaba mirando su celular, estábamos en familia, pero cada uno en su mundo o en otro lado. ¿Cómo nos desconecta el celular? Sería la frase que acompaña estas imágenes. Y podríamos pensarlo como complementario, lo que sería la otra cara, ¿no? Porque yo estoy acá, estoy con alguien y puedo estar a la vez con otros y puedo estar a la vez en otro lugar. Entonces no me estoy conectando acá, pero me estoy conectando en otro lado, ¿no? Y eso se puede ver la doble cara, ¿no? Es lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, justamente por hacerlo como lo hago. Sin el celular no me conecto con otros, con el celular me conecto con otros. Y ahí, vinculado a esto mismo también, cambia la concepción del tiempo y del espacio, ¿no? El espacio en estos términos de estoy acá y ahora reunida con alguien, o sentada, o dando esta conferencia, y a la vez acaba de sonar el celular de Fede, y Fede lo vio y lo apagó, podría haber respondido, va a ver el grado de urgencia que tiene, por eso va mirando. Yo podría estar atenta a lo que está pasando. Estoy segura de que muchos de los que están escuchando, además de estar participando en esta conferencia, están haciendo muchas otras cosas con sus celulares, están viendo dónde están los hijos, están llamando a alguien que los está esperando, están viajando en un colectivo y mientras tanto están mirando. Entonces, ahí hay
unos cambios que tienen que ver con poder estar en más de un lugar a la vez, el concepto de ubicuidad, con poder pensar el tiempo de una manera distinta, lo que está pasando ahora, pero que en unos días seguramente Federico lo va a compartir, y entonces a partir de eso no van a haber estado acá presentes muchos colegas, pero van a poder haber compartido de alguna manera este espacio, este evento. Y ahí yo traía las imágenes de un recital donde hay gente que está en el recital, se están tomando imágenes y en el mismo momento esas imágenes están circulando y están llegando a otras personas que no están presentes en el evento, pero que pueden reconocer o conocer lo que sucede ahí. Pensaba en la serie, una serie que están dando en este momento en Netflix, La Chica Nueva, tailandesa, donde aparecen escenas de esto en la escuela, aparecen muchas escenas que tienen que ver con el uso del celular, pero en particular una que llama la atención era un evento relativamente privado que se viralizaba en el momento, bueno, traía una serie de consecuencias, ¿no? Pero algo que no estaba previsto para ser viral en el momento, estaba circulando por todos lados, ¿no? Este libro de Ariel Gurevich, que me parece súper interesante el planteo que hace, cómo las imágenes cambia el sentido de las imágenes, cambia el sentido de la memoria, cambia el sentido de la toma de imágenes y cómo se comparten, ¿no? No es lo mismo tomar una imagen en una fiesta o lo que hacíamos hace un tiempo, de ir llevar la cámara y sacar fotografías para rememorar un momento determinado, que el hecho de tomar una imagen para compartirla en el momento, donde asume otras características y se hace con otros fines. Muy interesante el libro, pensando en esto, ¿no? en la intersubjetividad, en cómo se construye el sujeto, en cómo se construye la vida en el espacio digital y esto que genera el uso del celular, esta posibilidad de tener ese dispositivo como prótesis que nos extiende y nos hace poder hacer otras cosas que antes no podíamos hacer y poder registrarlas, poder documentarlas, poder compartirlas. Relacionado con lo anterior, la idea de la noción de poder estar compartiendo dónde estamos todos todo el tiempo y saber dónde están todos todo el tiempo. La imagen de abajo es una imagen que refleja justamente del curso de materiales didácticos una cantidad de estudiantes en distintos puntos de Latinoamérica y en España también, pero ese reflejo que nos da la geolocalización y que es tan accesible desde el celular, ¿no? Es tan localizable uno y los otros. El uso extendido y expandido se relaciona con esto que decía antes, ¿no? Está atravesado generaciones. Yo no puedo decir que los chicos, que los adolescentes los usan, que los adultos los usan, que los mayores lo usan, porque realmente lo usan todos. Incluso en situaciones donde por ahí no había hasta hace poco acceso a las tecnologías digitales o a las nuevas tecnologías, como las llamaba Mario, hoy el celular está en los distintos lugares, ¿no? En la extensión. Yo, bueno, comentaba Mario también, mi posibilidad de trabajar en La Pampa me da esa mirada, ¿no? Del interior del país, en algunas localidades que están muy alejadas y sin embargo, por ejemplo, los estudiantes tienen acceso a celulares y tienen acceso a Internet habitualmente en su gran mayoría. Y no porque el celular tenga datos que son muy costosos, sino porque también hay wifi en las plazas y en las escuelas, y esto cada vez, probablemente en algunos lugares no, probablemente algunas personas no es que digo que eso no pasa, pero sí es cierto que si hace 5 años nos decían que cada uno de nosotros iba 5, 10, no sé, iba a tener, creo que 5, íbamos a tener un dispositivo móvil, computadora en la mano, con posibilidad de conectarse, con posibilidad de contener todo lo que tiene una computadora, hubiéramos dicho que era un imposible, que nos estaban mintiendo, ¿no? En algún momento hubo políticas públicas que incentivaron esto con las entregas de notebooks o con esta idea de entregas de dispositivos
que fue muy potente y que también activó estas posibilidades de uso de computadoras del modelo 1 a 1. Hoy eso no está en funcionamiento, pero sí tenemos esta extensión de celulares eh, bastante completa, por lo menos de Latinoamérica también. No quiere decir que todos, otra vez lo reitero porque sé que es algo que seguramente va a empezar a aparecer. Y ahí tenemos una contraparte, ¿no? Que vi que ahí empezaban a decir y que seguramente vamos a discutir cuando llegue el momento de las preguntas. ¿Qué pasa con todos esos datos que circulan, ¿no? Con esas localizaciones que van y que vienen y con eso que yo sé dónde está el otro y hay otros tantos que saben dónde está el otro y hay muchos que saben dónde está cuando yo me levanto todas las mañanas porque suena mi despertador, que ya no existe como despertador, sino que es una aplicación más que tengo en mi celular. Todos esos datos también los tiene otros justamente porque están en red o porque aparecen en las redes sociales, en las aplicaciones, en los mismos dispositivos que nos permiten ese acceso. Son cara y cruz de lo que podemos y lo que tenemos. Y hay algunas imágenes de usos de celular, también en esta línea, de lo extendido, de lo expandido, de los países, ¿sí? Mirando, rastreando en los distintos países, en todos los países, el uso del celular está creciendo, el uso de WhatsApp crece, lo vemos en las películas, o alguien que viaja y nos cuenta, pero sobre todo en las películas, en las series, ¿no? Hay una aparición del mismo tipo de problemas asociados a ese dispositivo y a ese uso que se nos hace tan familiar a pesar de las distancias físicas, sociales, culturales, climáticas. Esta imagen que me parece valiosísima, ¿no? Que es una computadora de conectar igualdad y ese acceso que permite el dispositivo móvil complementado con todos estos otros usos en distintos lugares, en distintos momentos, imposible para cada uno de los usuarios prescindir, como decía Mario temprano, de esos dispositivos. Dos imágenes de Black Mirror, que es una serie que si no la vieron la recomiendo especialmente, una serie que habla de lo distópico, de eso que está ahí, que está al alcance, que tiene que ver con las tecnologías. La primera, que después vuelvo a poner una imagen, porque más allá del capítulo ese, que es Oso Blanco, el poder de ese celular si los que lo vieron seguro saben a qué me estoy refiriendo y los que no lo van a ir a mirar en cuanto puedan y seguramente se van a dar cuenta del poder de ese celular, de todos esos otros fotografiando, ¿no? Fotografiando a uno, qué es lo íntimo, qué es lo privado, qué es lo público, qué es lo que se muestra, qué es lo que se quiere mostrar, qué es lo que uno no puede dejar de mostrar. Y este otro capítulo que tiene que ver con la visibilidad que se adquiere en las redes sociales y las posibilidades de ir haciendo cosas. Bueno, en ese capítulo en particular, el rating, cómo los demás van valorando a la persona y las posibilidades de hacer de la persona va teniendo que ver con ese rating y esa valoración que le hacen los demás. Pero lo interesante ahí es pensarlo como esos dispositivos de los que no se puede prescindir y esa dependencia que pasa a tener en la vida de las personas, ¿no? Como escenario, otra vez distópico de ese, no sé si tan distópico o bastante realista de lo que está pasando. Otra serie también, ¿no? Distintos lugares del mundo que nos van mostrando cómo el celular tiene usos muy parecidos en distintos lugares. La serie Merlí, un uso también, tiene que ver con la privacidad en ese capítulo en particular, pero más allá del caso, ese uso que hacen los jóvenes de los dispositivos, a toda hora, en todo momento, ¿no? En todo lugar, más allá de que queramos o no nosotros. Y ahora en un ratito vamos a eso. Hablamos de los puntos de partida, entonces, como para cerrarlos, un dispositivo convergente, móvil e inteligente, una prótesis física y cognitiva, cambian los modos de comunicación, cambia la concepción del tiempo y del espacio, hay un uso extendido y expandido,
tomo el celular, podría tomar otros dispositivos móviles, pero tomamos el celular como artefacto, como objeto que condensa, que reúne todas estas características, no por único. Y nos vamos a estas interrogantes dudas. Perspectivas. Hay algo en lo ético, en lo filosófico, en lo político, hay decisiones que uno toma que tienen que ver con estas cuestiones, ¿no? Vuelvo, algo de esto estaban diciendo, cómo hacer que los alumnos sean responsables en el uso. Yo diría no solo los alumnos, como nosotros podemos ser, cómo somos responsables o no, cuántas veces damos aceptación a cosas que no tenemos ni idea que estamos dando, cómo sin querer muchas veces están nuestros datos expuestos en todos lados. Ahí la imagen que tienen a la derecha muestra aplicaciones, yo haciendo una búsqueda rápida, 10 aplicaciones para organizar tu vida, y ahí aparecía, ¿no? ¿Qué comer y cuándo? ¿Cuánto deporte hacer? ¿Cuántos pasos diste hoy? No sé, una cantidad de datos que uno le pone a aplicaciones que son específicas para eso, y a veces ni sabe que está dando esos datos, y con esa información, ¿no? se van construyendo esas bases de datos que hacen que después nos vuelva información justo la que buscábamos, ¿no? Eso nos pasa cuando usamos el correo electrónico, cuando hacemos una búsqueda en Internet. Claro, no es el celular, pero en el celular hago búsquedas en Internet. No es el celular, pero yo tengo mi usuario puesto en mi computadora de mi casa, en la computadora de la escuela y también en el celular. Y es una red y es una carpeta donde guardo las cosas, que las visualizo en los distintos dispositivos en los que estoy, que son míos, que son de otros, que estoy de viaje. Bueno, siempre tengo esa posibilidad de acceder a esos datos que están en la nube, o sea que están ahí a disposición mía y de otros. Y entonces volviendo a estas cuestiones, hay mucho para discutir, que no vamos a entrar por una cuestión de tiempo, pero hay mucho en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos, no solo como docentes, sino como usuarios, que son cruciales. Sí, bueno, les ponía esto de Spotify, de Netflix, pensando en cómo se construye a partir de la información que nosotros vamos dando, cómo nos devuelve cosas que nosotros queremos ver, que nos gustaría ver, que podríamos llegar a ver, otros que miran lo mismo que nosotros, ¿no? Nos aparece esa información a partir de lo que nosotros le brindamos de información, ¿no? Y eso tiene un beneficio, que es que nos identifica y nos puede ayudar a buscar, a encontrar y demás, pero también tiene esa contracara, que es que nos conocen más que nosotros mismos, podríamos decir, ¿no? Dicen algunos autores. Esta imagen es del mismo capítulo que les decía, que para mí fue muy angustiante ver ese capítulo, ¿no? Es una persona que trata de que le escuchen y no la escuchen por una situación que no viene al caso, y que no voy a spoilear el capítulo, pero los quiero hacer que lo vayan a ver. Pero la angustia de esta persona a la que fotografían, pero que nadie le responde, es fuertísima. Y es fuertísima como imagen, y no dista tanto de lo que pasa cuando uno va por la calle. Se las dejo y los mando a ver. Temas que salían y que yo pensé si incluir o no de alguna manera, quedaron afuera, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo. ¿Qué pasa con los datos? Algo hablamos. ¿Qué pasa con las plataformas? ¿Qué pasa con el poder? ¿Quién tiene el poder en las redes sociales? ¿Quién tiene el poder en cada uno de los programas? Teléfonos que compramos, teléfonos, computadoras, las aplicaciones. Bueno, cada cosa de estas abriría varias charlas y varios debates. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial, las comunidades, la realidad virtual, configuraciones espaciales, ciudadanía digital? Bueno, en fin, ahí, y uno de los temas que estaba mencionando, no me acuerdo ya quién, pero los derechos, ¿no? Los derechos que tenemos como usuario, los derechos de autor, los derechos de consumidor, el derecho a la privacidad, quién controla lo que subimos, lo que tenemos, lo que cargamos, lo que mostramos, y ahí también alguna pregunta que circulaba, cómo ayudamos a los estudiantes y en qué los deberíamos ayudar si es que pudiéramos, ¿no? Dos recomendaciones más. El libro de Han, En el enjambre, son varios libros que tiene, es filósofo,
y plantea eso, muchos cambios que tienen que ver con ese uso de las tecnologías y cómo empezamos a interactuar de distintas maneras y cómo, qué pasa con el control, con el poder, cómo nosotros mismos pasamos a controlarnos de una manera que impensable hace unos años, por una parte, pero, eh, pero a la vez hace una crítica mordaz, ¿no? Porque pone el acento en cuestiones que tienen que ver con estos modos de estar en el mundo, diría Silvia por ahí, pero que son realmente preocupantes también a partir de estos usos de los dispositivos eh, eh, bueno, para leer especialmente. Y acepto las condiciones también. Cobo, que probablemente se hayan leído algunos otros libros de este autor, que es un libro que está en digital y que es gratuito, es libre, es de libre circulación y que plantea este tema de qué pasa con las redes sociales, las plataformas y quiénes son los dueños de los datos, de la información. Eh, bueno, y plantea muchas cuestiones ligadas a estos derechos del usuario, ¿no? Ahí yo pensaba en el posicionamiento. Recién trataba de hablar de cuestiones más de marco, cuestiones que tienen que ver con aspectos políticos, filosóficos, ¿no? de las tecnologías digitales. Pero ahora lo quisiera pensar en las políticas públicas, políticas nacionales, provinciales, institucionales. Ahora les digo cómo lo voy bajando, pero vamos a circunscribirlo al uso del celular, ¿no? Y bueno, como todos imagino que saben, hay naciones, países de los más avanzados, provincias también, que hacen el planteo de que no se puede usar el celular, ¿no? Y por normativa no se puede usar el celular en las escuelas, contra otras que lo estimulan y contradicciones y tensiones, ¿no? de algunos, de los legisladores, de unos y de otros que plantean que sí, o investigadores que plantean que sí, que no, que hace mal, que es dañino porque altera las posibilidades del estudiante cuando son chicos, porque se distrae. En fin, por una cantidad de razones que se plantean, que seguramente también van a surgir un poquito más adelante, pero me refiero a las políticas, cómo desde los países, desde las provincias, de los municipios, según el caso de quien tiene la legislación, en las instituciones se definen pautas de si usar o no el celular y cómo, y en las aulas. En las aulas nosotros como docentes también instalamos políticas de uso de aulas, ¿no? Y cada uno en su nivel, si los pusiéramos como en esferas o órbitas de acción de cada uno, cómo se prohíbe o estimula el uso, un uso que se da de hecho, ¿no? Yo traía estas imágenes, son imágenes nada, recogidas, como digo yo, antropología de los hijos, ¿no? Recogiendo usos habituales. Yo preguntaba a un estudiante secundario, ¿cuándo se usa el celular en la escuela? Todo el tiempo. Ah, ¿y cómo lo usan los profesores? No, eso no, ¿no? Entonces está totalmente desvinculado el uso que ellos hacen todo el tiempo, porque nos guste o no, ellos lo tienen todo el tiempo, eh, y a la vez nunca se aprovecha en eso que tienen de aprovechable y en eso que tienen para trabajar en cómo usarlo, en qué momentos, para qué. Yo planteaba esto de que el celular está en la escuela, ¿no? Nosotros podemos negarlo, Francia puede decir que no se usa, en tal o cual provincia también pueden decir no se puede usar, hay que eliminarlo, pero lo cierto es que los chicos, otra experiencia, tenés tarea para mañana, no sé, ahora me fijo, y el fijarse no es fijarse en sus notas, el fijarse es mandarle a un grupo, ¿no? Si hay tarea compartiendo con otros, entonces hay una comunidad de estudiantes del aula que son los que tienen el saber de si hay o no tarea, pero ese uso es un uso que yo lo puedo pensar como que obstaculiza a un estudiante que no sabe qué tarea tiene, o lo puedo pensar como un uso que enriquece la colaboración y fomenta el trabajo de todos, ¿no?
el tomar notas que se ve en esta imagen podría estar pensado como, bueno, que tomen nota escrita, pero la verdad que a mano. Pero ¿para qué querría yo que un estudiante de secundario tome nota a mano? Si puede sacar una foto y tener más fiel a lo que se hizo en el pizarrón. ¿Por qué yo tendría que escribir todas las veces en el pizarrón si podría usar otros dispositivos que me ayuden a compartir la tarea sin tener que hacer siempre de la manera tediosa lo mismo? Bueno, ahora seguirán apareciendo ejemplos. Quería ver si iban volviendo todos. Creo que ya volvieron, ¿no? La mayoría me parece que está. La cuestión acá pensar, ¿no? Como una nueva pregunta y una nueva inquietud que me mueve, es cómo con el celular se reinstalan, ¿no? Y se reproducen posibilidades y limitaciones de tecnologías anteriores. No es nueva la cámara de fotos para sacar una foto. O sea, tranquilamente un estudiante podía haber ido con una cámara y sacar la foto al pizarrón. Pero era mucho más difícil que si se hacía con el celular que estaba en la mano. Y tomar nota también podía haberse hecho con otros muchos dispositivos. O pasar las filminas, transparencias, lo podía hacer. Pero es cierto que hoy las posibilidades que nos dan las tecnologías nos abren un abanico y una velocidad para hacerlo y una facilidad para compartir lo que sacamos que nos hace repensar en qué es lo que vale la pena hacer en la clase, ¿no? Si yo puedo llevar algo, una presentación que la puedo armar muy fácilmente y el estudiante puede copiarla muy fácilmente o no hace falta copiarla porque la podemos compartir, ¿qué es lo que va a hacer que él, ya sabiendo que cuenta con eso en su mano, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que valdría la pena hacer en clase? Ahora, ¿esto quiere decir que no hay que escribir más? No lo sé, ¿no? La verdad que no tengo respuestas, tengo más preguntas que respuestas. Y como vamos a ver enseguida, son preguntas para pensar juntos y respuestas para pensar juntos. Lo que también hay que pensar, que es cierto que digamos, es difícil hacer que el estudiante copie a mano porque no lo necesita y entonces yo lo esfuerzo a que escriba a mano cuando no le interesa ni parece servirle mucho, pero lo que sí puedo pensar es que sí puedo hacer ahora con el celular y que sí va a pasar en esa clase que tengo de 40 minutos o de 80 minutos o esa tarea que yo necesito que haga para estudiar, sabiendo que cuenta con el celular o con una computadora o con un dispositivo. Y si no tiene dispositivo, en general, otra vez haciendo este paréntesis y este encomillado, porque puede ser que algunos no cuenten con estos dispositivos, en general hay alguna computadora en la escuela, algún celular en la casa, alguna computadora que quedó de las repartidas en Conectar Igualdad o de las repartidas en algún otro plan de algunas de las provincias o pienso en Uruguay que decían antes que teníamos colegas de allá, el modelo 1 a 1 que se instaló hace algunos años en casi todos los países de la región. Entonces, bueno, pensar cuáles son esas posibilidades que me da. No solo pensar las limitaciones que me ofrece, que me las ofrece, cuáles son los problemas que me trae, sino pensar también en las posibilidades. Hay otra escena de Merlí, donde es una serie, si alguno no la vio, es una serie española, que es bien interesante, que es un profesor de filosofía y que se ve la vida en la escuela, no es lo central lo escolar, pero hay bastante de lo escolar, y ahí en realidad está usando el celular como podrían usar un teléfono, un grabador, un Discman, se llamaban, u otro dispositivo, pero usa el celular, que lo tiene a mano, que no lo tiene que llevar un día, que no tiene que esperar que funcione, que no tiene que sacar la caja de algún rincón de la escuela porque está perdido, ¿no? Entonces, esa practicidad también nos da algo, ¿no? Que es distinto. Pero bueno, ahí hay un uso que es parecido a usos que se podían haber hecho en otro momento. Siguiendo, bueno, a mí me encanta todo el tema de museos, como saben, y también en el marco de este proyecto trabajo en esta línea, pero los usos en los museos del celular dan unas posibilidades súper interesantes.
que a veces las usamos, a veces no, que a veces se usan y se aprovechan en el museo para potenciar las visitas y otras veces no. Casos, pero bueno, ahí teníamos esa imagen de los chicos, en vez de mirar las obras, mirando los celulares. ¿No? Agregado a esta imagen que no está acá, es que esos chicos están haciendo itinerarios de recorrida en las visitas al museo, entonces están aprendiendo de las obras. Claro, si uno ve esa imagen sola, pensaría que no ven las obras, entonces ¿para qué van al museo si están mirando el celular? ¿No? Ahora, la contracara es, si lo que están haciendo es interesarse por la obra, aprender antes de mirar la obra o después de ver la obra o interactuando de algún modo con el artista, ¿no? Por ponerlo de alguna manera en palabras, vale la pena, ¿no? Pienso en estos, ¿no? El celular está en la escuela, entonces mientras se hace la tarea se hacen otras cosas, lo sabemos todos que eso sucede, mientras el profesor explica también pasan otras cosas. También sabemos, y he vivido en carne propia, ¿no? Que la clase que uno cree que está ahí, termina ahí con los estudiantes que tiene cerca, de repente es grabada y circula y pasó a otras personas que están mirándola en línea o no, o otro día, ¿no? Pero también eso lo podemos ver como un obstáculo, como un problema, que creo que lo es, pero también como una posibilidad, porque el estudiante que no pudo estar en clase puede estar también participando de la clase en el mismo momento o en otro. Una aplicación que me costó, pero conseguí que mi hija me mandara es esta, donde el profesor les da un cuadernillo con actividades, se escanea la tarea para hacer y el programa resuelve el problema y explica la resolución, ¿no? Entonces ahí hay una fuente, pero la fotocopia casi no se ve, pero el celular reproduce la tarea y le explica al estudiante cómo lo puede resolver. Entonces hay que, hay que buscar, o hay que preguntarles a los estudiantes, porque en realidad los estudiantes ya usan estos programas. Y acá, si no me equivoco, ya es el cuarto, es la cuarta pregunta que me hago y que tiene que ver con quién puede enseñar el uso para la escuela, ¿no? Muchas veces los docentes nos dicen a mí o compartimos en charlas, bueno, pero es que yo no me formé para usar el celular en la escuela, quiero hacer un curso de uso del celular. Lo cierto es que no hay mucho construido, ¿no? Como decía Mario, es muy interesante, nos vamos a poner los próximos años, estamos investigando, hay quienes están investigando el tema, pero lo cierto es que WhatsApp, es muy difícil que alguien sepa cómo usar WhatsApp en la escuela, porque WhatsApp nació ayer, ¿no? Y no es que nació ayer porque yo no conocía esa aplicación y entonces no la tenía y no sabía que existía y entonces otros la estaban usando, otros que sabían más. Es que no existía. Y hoy la vemos que está en todas esas series que decimos de todo el mundo, por una parte, y la tiene mi mamá y la tiene mi hijo y la tienen los chicos y todos los pueden usar y acorde al Congreso de la Lengua, es parte del lenguaje de uso cotidiano, ¿no? Entonces todo, me clavó el visto, no me clavó el visto, ¿cómo puede ser que todos sepamos de qué estamos hablando con me clavó el visto si hace un par de años no existía? No existía, no existía, ¿no? ¿Y cómo se viralizó de esa manera? Sería la pregunta. Entonces, hay algo para preguntarnos, es ¿quién puede enseñar? ¿No? ¿Y qué es lo que hay que enseñar de eso? Porque pasado mañana puede no estar, así como ayer no estaba, pasado mañana es muy probable que no esté más y el modo de comunicarnos sea otro. Entonces, sería muy difícil pensar que en la formación formal, ¿no? Que haya cursos donde, o un programa del ministerio que diga cómo enseñar a usar WhatsApp en la escuela, ¿no? Se trata más bien de pensar cuestiones que subyacen a los programas, al uso, a las aplicaciones, y poder pensar cómo van en cada caso en particular, en cada curso, en cada clase. Bueno, y eso es parte del desafío, ¿no? Y esto de no pensar solo ya atajándome a lo que no llego a leer porque no llego a hacer toda la vez, pero
a esas posibilidades, a esas limitaciones, esos obstáculos y oportunidades. Nos trae todo junto. No es que podemos elegir, no, yo del celular me quedo solo con las posibilidades y las oportunidades. Las limitaciones y los obstáculos no. O dejo afuera el celular porque los obstáculos y las limitaciones son demasiado grandes. El celular ya está con nosotros. No le puedo cerrar la puerta, ¿no? Bueno, y ahí cuando estaba preparando la presentación me venía la voz de Fito Páez en esta canción, ¿no? Que no la voy a cantar, como sugirieron algunos por ahí, pero lo que es, lo que fue, lo que ya no será. Hay cosas que no van a ser iguales, porque los celulares ya están y vinieron para quedarse. Los celulares, los dispositivos móviles, llámese como se llame, las tablets, el que sea. Entonces, hoy tenemos un escenario que incluye esas tecnologías. Lo miremos o no, nos guste o no, miremos la parte esa que tiene de negativa o no, están ahí. Lo que fue es que fue otra cosa y lo que ya no será es que va a cambiar. Entonces, tengámoslo presente porque no se trata de que nos corremos de ese lugar y ya está, o cerramos la puerta o decimos no, la tele, ¿no? Esto también algo que planteaba hace un ratito. Cuando apareció la televisión, también fue un problema, ¿la incluyo en el aula, no la incluyo? Sí, no, todo un debate de cómo incorporar esa tecnología en el aula. Eh, el celular, o por decirlo de otra manera, Internet, es muy difícil que no entre en el aula, ¿no? Lo que hace a la conexión. Es muy difícil pensar que yo cierro la puerta, les prohíbo usar el celular y no lo usan. Aunque hay escuelas que lo hacen, aunque hay aulas que lo hacen, con sus profesores, escuelas que lo hacen, provincias que lo proponen, naciones que lo proponen. Es muy difícil negarse a lo que es. Y algo en el orden de las propuestas, ¿sí? Llegamos a las propuestas, aunque venimos hablando un poco. Los celulares nos permiten muchas cosas, ¿no? Los dispositivos estos que están al alcance. Acceder a información, a contenidos, producir información, contenidos, documentos, presentaciones colaborativas o individuales, compartirlas rápidamente a muchos, a los que están presentes y a los que no están presentes, interactuar con lo que compartimos nosotros, pero también con lo que comparten otros. Nos permiten, un segundo lugar, repensar espacios y agrupamientos en la escuela y animarse a probar, ¿no? Y ahí yo quería traer como algunos ejemplos cortitos, muchos fuimos dando y seguramente surjan, pero el año pasado también, pero venimos haciendo en algunos cursos safaris fotográficos, safaris donde en cursos que tienen que ver con la incorporación de la tecnología en la docencia, con la posibilidad de mirar, ¿no? De mirar cómo aparecen esos dispositivos en la vida cotidiana. Podría ser de cualquier otro tema, o de muchos temas, no es que todo sirva para todos, ¿no? Pero la posibilidad de registrar, de documentar, de compartir información, de producir información, de acceder a la información, ¿no? Ese uso es un poco más habitual, pedir que en los celulares, los que tienen celulares, puedan acceder a información. O que los que tienen, a veces se pide calculadora cuando el celular puede ser una calculadora en sí misma, porque es otra aplicación posible, pero hay usos que son como bastante obvios y están un poquito más eh, extendidos o son un poco más habituales, y otros no. Entonces, no se trata solo de acceder a información, porque hay un plus en estas tecnologías digitales que tiene que ver con la producción y el compartir, ¿no? Y ahí, teniendo en cuenta estas preguntas que vi un poco al pasar y cuando se nos cortó, que tienen que ver con cómo orientar el uso, ¿no? Lo que tenemos que enseñar es cómo hacer buenas elecciones, cómo validar la información que recogemos, pero el acceso está. Otra vez pensando en un museo virtual, otra alternativa, no solo visitar museos que están en el mundo y que son inaccesibles de otro modo, porque están lejos, porque probablemente no viajemos nunca a esos lugares, porque probablemente aunque viajemos no podamos visitar todos los museos posibles, sí acceder a el correlato de museos que tienen, de museos virtuales que tienen en general. Yo creo que hoy no hay ningún museo que se precie tal que no tenga algún correlato más o menos rico virtual. Entonces, esa posibilidad de acceso a información válida, confiable,
es un mundo por descubrir en las distintas áreas disciplinares, ¿no? Y la posibilidad de armar colecciones virtuales o muestras digitales, ¿no? Entonces, con esta doble mirada. Bueno, volviendo al tema de los museos, hay aplicaciones que permiten obtener información ampliada o coleccionar mismo, por ejemplo, Google Art, ¿no? Es una propuesta fenomenal. Pienso en lo que documentan los chicos permanentemente, con el tema de la violencia, sería un ejemplo, pero podría ser cualquier otro que valga la pena, ¿no? Documentarse, porque además los estudiantes tienen eso, lo que vale la pena hacerse, lo hacen. Hay que encontrar qué es lo que vale la pena desde las disciplinas que tiene cada uno o desde las propuestas que hace cada uno de enseñanza y desde sus intereses, ¿no? Y construir desde ahí. Digo, ahí adelantándome a las preguntas que están surgiendo. Repensar los espacios y los agrupamientos en la escuela. Bueno, Mario siempre dice, pero además muchos otros pensadores y académicos plantean esto, ¿no? ¿Por qué la escuela es tan, podríamos decir algo que es un poco osado, pero siendo la hora que es y que estamos acá reunidos en confianza, porque estamos en un par acá nomás, más allá de que yo sé que hay más gente conectada, la escuela es un poco obtusa en eso, ¿no? En decidir que los grupos son siempre por edades y siempre por niveles, y entonces los de 6 van con los de 6, los de 7 van con los de 7, los de 8 van con los de 8, y alguno que se descarrila, bueno, queda un poquito más grande y lo ponemos igual, aunque lo tenemos que forzar, en vez de pensar escenarios alternativos, ¿no? De edades, de aulas, ¿por qué no pensar aulas que se compartan de otro modo? Entonces, si bien es verdad que lo institucional hace difícil otros cortes, bueno, habría que ponerlo entrecomillado eso como pregunta, pero podríamos pensarlo como que, bueno, las aulas o los grados o los años están constituidos, los niveles están constituidos como están constituidos, pero si lo digital, los celulares o cualquier otro dispositivo, las redes sociales mismas, nos permiten otros cortes que nos hagan romper las paredes del aula. ¿Por qué tengo que estar solamente trabajando con el grupito con el que estoy aquí ahora? ¿No? Y no puedo, cuando estudio el NOA, una región, conectarme con gente que está, con chicos que viven en esas zonas y interactuar con esos chicos y consultarles a ellos qué pasa en su región con tal o cual situación, ¿no? Por ejemplo. O cómo se plantea el problema de la basura, del agua en distintas regiones del país, del mundo. Y por qué me tengo que quedar en las 4 paredes de mi aula, yo con mi información y con suerte con lo que podamos recoger a través de internet por cualquier dispositivo, ¿no? ¿Por qué no ir más allá? ¿Por qué no pensar otros agrupamientos aprovechando lo virtual? Aprovechando para romper. ¿Quién nos impide eso? Ahí aprovecho para mostrar también estos cortes, ¿no? El corte de los estudiantes que están en el lago, que están con las netbooks, también otra vez de Conectar Igualdad, pero están en otros escenarios y pueden estar conectados y probablemente estén haciendo una clase tradicional, ¿no? ¿Quién nos dice cómo es esa clase? Pero ¿por qué no pensar esos otros cortes? Y ahí abajo estamos justamente en un examen, en un coloquio de la especialización en constructivismo, donde estudiantes, que son profesores en realidad de distintas provincias, nos juntamos a través del escenario virtual. Y entonces el aula, una aula muy chiquita, con 2 o 3 presentes, se extiende en otros que están en otras latitudes. Y la cuestión acá es animarse a probar, ¿no? Y a co-construir con los estudiantes. ¿Por qué probar? Por lo que decía antes, ¿no? Estos dispositivos o estas tecnologías digitales nos invitan a probar cosas que sean distintas, no hacer lo mismo de otro modo, hacer cosas distintas. Y a co-construir, porque es con los estudiantes que sean, los de terciario, los de profesorado, los de jardín, los de inicial, los de primario, los de secundario, construir con ellos, porque son ellos los que saben también cómo se usa el dispositivo. Saben tan bien como nosotros o mejor que nosotros, en algún sentido, y en otro sentido quizás no. Y se trata de encontrar la manera de aprovechar y explotar esas tecnologías
de las que disponemos. Y eso lo hacemos todos, no hay alguien que venga a darnos la lección de cómo usar el celular, porque esa se nos acabaría pronto. Me quedan ahí muchos, cualquiera que haga una búsqueda en internet encuentra rápidamente esta problemática como bastante activa, ¿no? La sociedad alerta por ese uso de celulares, por esa irrupción de los celulares en las clases, por ese temor que da el uso de celulares, por esa angustia que da ver a otros hiperconectados y no conectándose con el aquí y el ahora, que sea. Y hay tres notas que resalto, que ahí están los enlaces que Fede los está pasando. ¿Cómo cambia la clase magistral? ¿Qué sentido tiene seguir dando clases magistrales cuando la clase magistral se puede grabar una vez y queda ahí para todos, y todas y todes, disponible? Y nosotros nos podemos hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué son las cosas que vale la pena hacer cuando ya sabemos que el estudiante cuenta con la clase magistral? Una nota interesante en la que se plantea cómo los estudiantes que entran a primer año en la universidad, conectados, armando grupos de WhatsApp en ese caso, pero conectados en red, más allá de la tecnología, tienen más posibilidades, más probabilidades de continuar sus estudios y terminar sus estudios que los que no lo hacen. Y una nota de hace unos días del uso del celular en chicos jóvenes y cómo el país de Madrid, una nota que me compartió justamente Mario, cómo la nota se construye a partir del uso de WhatsApp, ¿no? Y entonces está toda la nota construida en base a las referencias que van haciendo los chicos a distintas preguntas que les hacen los periodistas. Bueno, ya para ir cerrando, un libro para recomendar de Mariana Maggio, Enriquecer la enseñanza, que pone en jaque a la escuela, ¿no? Que es lo que me parece más interesante es eso, cómo cambia el sentido de la escuela si yo tengo disponibles las tecnologías digitales, ¿no? Y cómo romper los prejuicios que tenemos, que yo los tengo, porque yo estoy acá parada, pero se me hace difícil muchas veces incorporar las tecnologías y dejar de dar la clase más tradicional. Y invitarlos a ver Black Mirror, que ya lo hice en muchos momentos, pero invitarlos porque también ahí se nos mueven cosas, ¿no? Se nos mueven cosas porque es tan evidente la inminencia de esas tecnologías digitales puestas tan de cerca y tan de adentro, porque incluso se trata un poco de eso, ¿no? De esos dispositivos puestos adentro, no solo desde afuera, como es el celular. Yo así como hace unos años pensaba que no iba a tener celular, hoy pienso que no voy a tener ningún dispositivo adentro, pero ¿quién dice, no? ¿Qué va a pasar? Bueno, esto era, no lo vamos a poner, era un audio cortito para que escucharan relacionado a cómo los celulares invaden, ¿no? Invaden en este caso el cine, el teatro, cómo nos obligan a apagar el celular. Muchas veces nos obligan a apagar el celular o nos piden que apaguemos el celular y a la vez uno sabe que puede estar en esos espacios justamente porque tiene celular, ¿no? Yo muchas veces en las clases que doy en la Universidad de Burlingame, son estudiantes que ya también son docentes, y el planteo de que pueden estar ahí muchas veces porque pueden estar conectados con sus hijos que están lejos y si no tuvieran ese control que tienen a través del celular no podrían estar. Entonces, cara y cruz, ¿no? Por un lado, esto de lo violento que es que se grabe una clase que no está prevista para ser grabada, pero por otro lado, la posibilidad y la oportunidad que da ese mismo celular de que la gente esté presente, porque puede estar a la vez en otro lugar o porque puede estar grabando algo para que otro que no está presente pueda verlo. Pero bueno, son las cosas que tenemos. Y bueno, ya abrimos el intercambio, ahí vi que hay muchas preguntas, sé que Fede está trabajando enloquecido, tratando de ser fiel a todo lo que van preguntando y bueno, comparten las preguntas. Gracias por la escucha y ahora los escucho yo y vamos conversando, si les parece. Vero, mientras se van acercando preguntas que no van a tardar en llegar, porque el chat estuvo prendido fuego en tu charla y surgieron cosas muy interesantes.
Intentaré hacer un breve resumen mientras Dale. surgen nuevas consultas. Cuando hablabas de los cambios en los modos de comunicación, Romina sugirió que hay que enseñar cómo nos comunicamos y cómo nos informamos. Carla mencionó que eso hoy se llama competencias comunicativas. De hecho, están las competencias digitales también, ¿no? que entran en juego con esto. Es decir, todo este nivel desde la legislación que se está aplicando para entender cómo y qué tenemos que enseñar en las aulas. Y Soledad abrió una pregunta de cómo podemos guiar a los alumnos para un uso adecuado del celular. Otro compañero ya mencionó que adecuado es una palabra a veces complicada, pero se entiende la pregunta. Surgió de Carla que habló del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, bueno, un montón de metodologías activas de aprendizaje y de usar el celular como recurso, a lo cual Jesús muy rápidamente acotó de que efectivamente el celular no es por sí solo, no resuelve por sí solo la cuestión didáctica, sino que lo tenemos que usar como una herramienta. Verá que hubo todo un debate paralelo que me perdí. El problema es que me lo perdí porque me interesa mucho. Es que es un poco eso, ¿no? Y es un poco artesanal. Esto en el enseñar, cómo enseñar, la respuesta está en la pregunta, ¿no? Hay que enseñar, nos tenemos que poner y hay que compartir con los estudiantes el problema de cómo enseñar, ¿no? Y el problema de cuáles son los problemas que ellos tienen. Es hacernos cargos de eso junto con ellos, porque no podríamos hacerlo desde afuera, porque no sabemos cómo se comunican, no sabemos qué comunican, transitan por redes en las que van mutando, ¿no? Porque pasan de una a otra con una soltura y una habilidad muy grandes. Entonces, esas competencias digitales, ahí hay un punto muy interesante que tiene que ver con, en principio, poder discriminar contextos y poder discriminar tecnologías y poder discriminar entornos y poder discriminar lo académico de lo que no es académico y el Twitter donde hay que escribir cortito y el WhatsApp que uno puede hacer abreviaturas con letras de lo que es un informe académico y esos son usos distintos y poder enseñar eso es una de las claves, ¿no? Poder mostrar esos conceptos. Bueno, volvimos otra vez. Nada, volvemos a pensarlo. El tema acá es que es muy difícil pensar que otro nos va a venir a asistir. Y si alguien nos ayuda, es pan para hoy y hambre para mañana, salvo que pensemos en esos invariantes, ¿no? ¿Cuáles son lo que no va a variar por más que cambiemos las tecnologías? Y entonces ahí, por eso está bien este planteo de las competencias, ¿no? De las competencias comunicativas, la competencia digital, lo que tienen que saber más allá de que se cambien. No importa si es Snapchat, si es Twitter, si es WhatsApp, lo que importa es que ellos puedan identificar su contexto y ponerlo en juego, ¿no? Entonces, ahí hay algo, pero otra vez para construir con ellos, es para preguntarles cuáles son las dificultades que tienen, cuáles son las dificultades, cuáles son los conocimientos que tienen. Y yo estoy convencida de que si uno rasca un poquito en lo que los estudiantes dicen, piensan, hacen, puede encontrar mucho más aprovechando y capitalizando lo que ya hacen, porque si yo soy profesora de matemática, cosa que no soy ni podría ser de ninguna manera, y ya sé que existe esa aplicación, ¿no? Puedo aprovecharla y plantear una clase de otro modo, porque eso existe. Yo no lo voy a poder tapar con las manos. Eso existe y los estudiantes lo tienen. Y yo puedo estimular que lo usen y puedo enseñar otra cosa. Pero otra vez se instala el mismo debate que se instaló y que se sigue instalando. Calculadora sí, calculadora no. Calculadora sí, calculadora no, como decía, no me acuerdo qué colega decía, eh, calculadora sí a veces y no otras veces. Y celular a veces y no otras veces. ¿Cuáles son esas veces? La verdad es que cada docente puede decir cuál es un momento sí y cuál es un momento no. Y no es el docente solo, porque si el docente lo prohíbe solo, el estudiante está como ese estudiante que veíamos por ahí en una imagen, agachado con el celular prendido o tomándole la foto.
es, en acuerdo con los estudiantes, cuándo sí, cuándo no, y por qué sí, por qué no, y de qué modo, y que valga la pena el uso. No es usarlo de la misma manera que usaríamos el papel y el lápiz, porque no es un papel y un lápiz. Ahora, si un día yo tengo que enseñar motricidad fina, o en primer grado tengo que enseñar motricidad fina, entonces ahí no va el celular, ahí va la mano moviéndose. Ahora, puedo eliminar del celular y el chico ya usa el celular. A mí me gusta o no me gusta, me parece bien o me parece mal, o más o menos que los padres les dejen el celular cuando van en el cochecito y tienen 1 año, ¿no? Pero está. Y como docentes tenemos que ver cómo construir y reconstruir eso con ellos, porque si no, no nos sale. Un poco de todo esto es la incorporación de cualquier tecnología, ¿no? Estos principios no son del uso del celular o de un dispositivo inteligente. Lo que pasa es que además de ser un dispositivo más, es un dispositivo con unas características potentes que, como decíamos al principio, cambian modos de comunicarse, cambian modos de estar en el mundo, modos de ser, de construir identidad, de mostrarse y de estar adentro. Entonces, no es igual que otras tecnologías. Hay un cambio, hay un salto. Como decía Mariana Maje en el libro que también compartimos el enlace antes, eh, lo que nos cambia acá es que uno puede estar construyendo al modo que construyen los investigadores y uno puede hacerlo jugar el juego real de ser investigadores a los estudiantes. No es bueno, miro la tele, miro un programa que se hizo. El estudiante puede armar el programa de televisión. No es que va a mirar la serie, también puede mirar la serie, podemos debatir la serie, por supuesto, y puede ser una actividad muy rica, pero además, con muy pocos recursos, solo con el celular, puede hacer una serie de televisión, o puede hacer un episodio, ¿no? O puede plantear las preguntas al investigador que está en Harvard. Entonces, se trata un poco de eso, de verle la potencialidad, de discutir y poner en cuestión con los estudiantes y para los estudiantes de lo que no permite, de lo que obtura y de los riesgos, pero aprovechando lo que tiene, porque igual está ahí. A mí me ponen a hablar y hablo, así que vayan Perfecto, frenándome ahí, bueno. pónganme en No, mayúscula. ya que salió el tema de investigación, Francisco, en algún momento, cuando hablas de ubicuidad y el multitask, preguntó cómo eso afecta a la atención y por ende a la comprensión, y si hay investigaciones hechas al respecto. Es muy incipiente. Hay avances en esas investigaciones, hay posiciones bastante encontradas. Sé que los resultados, bueno, como en las investigaciones, ¿no? Parecen bastante encontrados. Hay tensión en cuánto uno puede mantener la atención en muchas cosas a la vez y cuánto eso obtura o incluso daña, ¿no? De alguna manera las investigaciones neurolingüísticas, este, neurocognitivas avanzan en esa línea, pero también hay quien dice que no, que el cerebro se prepara para otras cosas. Hay mucho para hacer, ¿no? No podría dar una respuesta porque hay bastante amplitud. Eh, Igualmente yo acuerdo con que no se puede hacer todo a la vez. En general uno rinde menos. Hay estilos también de aprendizaje distintos y no todos los estudiantes lo hacen del mismo modo. Eh, Hubo otros momentos en los que por ahí, en otros tiempos, que la música no estaba validada y en otros momentos uno dice, bueno, sí, pero puede ayudar en ciertas circunstancias. Habría que ver cuáles son esas circunstancias, cuáles son esas tareas paralelas que sí se pueden hacer, que se recomiendan. En cualquier caso, lo que sí recomiendo es trabajarlo y acordarlo con el estudiante, ¿no? Que no sea una imposición, que sea un acompañamiento hacia, por lo menos hasta que haya datos más claros y certeros. Porque también hay algo en esto que es, el cerebro también se va modificando, ¿no? En función de lo que se va pudiendo con estos otros dispositivos que son prótesis que están afuera, pero que están. Entonces, el cambio, el pasaje mismo de la oralidad a la escritura y ese dejar en suspenso esa necesidad de recordar todo, o sea, hacer un espacio de memoria que se ve alterado o cambiado por el uso de tecnologías digitales de otro tipo, pero entonces eso
va modificando el cerebro también, que eso también se va investigando, ¿no? En otra línea de trabajo. Bueno, no tengo respuesta, tengo muchísimas más preguntas que respuestas y nada, para construir juntos y para pensar cada uno en la experiencia que tiene con sus estudiantes, ¿no? Sí, totalmente. También, bueno, eso, muchas preguntas con respecto a qué centros investigadores tratan la temática. Surgió el tema de fake news y los criterios de selección de textos. En ese sentido, sí, Mario Carretero dirige en Flax un grupo de investigación que está tratando esas temáticas específicamente en enseñanza de la historia. Pueden mirar en nuestro sitio web en la parte de novedades, hay algún artículo publicado o contactarse vía mail si les interesa. Lo dejamos ahí como puerta de contacto también abierta. Y aprovecho que hablaste también de qué usos sí y qué usos no para el celular, por ejemplo. Siempre surge esa idea de que la tecnología ya está en el aula y nos está haciendo prescindibles como elemento humano de docentes, ¿no? Este, entonces, bueno, un poco la pregunta es cómo superar esa mirada de amenaza, donde no somos necesarios, y encontrar una visión más utilitaria y potenciadora de la enseñanza para la tecnología. ¿No? Silvia mencionó en un momento que la televisión también se metió en el aula en un momento y no logró una inclusión potente en ese sentido. Sí, no, me quedo con esto, ¿no? La amenaza, que la sensación de amenaza se vive desde hace mucho tiempo con la aparición de muchas tecnologías. Yo, que soy coordinadora del área de educación a distancia de una universidad nacional, creo que es imposible el reemplazo del docente. Lo que sí aparecen son mediaciones de distinto tipo. Eh, yo, primero que creo que por algo del contacto de la persona, de lo personal, del estar, que ayuda en lo presencial, pero también estoy convencida que, por ejemplo, bueno, muchos de los colegas que estamos viendo ahí que cursan a distancia saben que una buena mediación tecnológica te, te hace prescindir del estar compartiendo un tiempo y un espacio común, ¿no? Pero no es que no hay docente, hay un docente que está con una mediación, que es la mediación tecnológica, que es el campus virtual, pero no es que es un enlatado. Hay quien propone enlatados, pero eso desde el principio de la historia, de la construcción de materiales autoadministrados. Yo me acordaba el otro día, a raíz de una charla que tenía con otro profesor, de los cursos que había, los más viejos se van a acordar, los más jóvenes no, y se van a reír, de los cursos que había para estudiar dormidos inglés, ¿no? Mi tío se había comprado el curso completo, entonces todas las noches se ponía el curso para aprender mientras dormía. Y bueno, ahí primero que habría que pensar si hay reemplazo del docente o si hay un docente que está a través de una propuesta que nosotros creemos que no sirve mucho, pero bueno, pero hay un docente que hace una propuesta. Ahí hay algo que tiene que ver con lo comercial, ¿no? Y cómo hay enlatados donde hay productos que se venden como cursos completos, donde no hay ninguna interacción de un docente y que se supone que se aprende. Yo también diría, depende en qué. La escuela no puede prescindir de los docentes, sean presenciales o a distancia, pero hay un docente. Ahora, el aprendizaje de algunas cosas instrumentales, por ahí, solo por ahí, algunas podría prescindir de un docente. Yo no le temería, es más, cuanto más resistentes nos ponemos, si nosotros queremos mantener la clase, por decirlo de alguna manera, la clase tradicional o la clase expositiva como único medio, seguro que somos reemplazables, porque nos graban una vez y mantenemos. Ahora, lo que hay que construir es qué es lo otro, lo que no está en esa charla. Esa charla ya la tenemos, la grabamos una vez, la grabamos en casa, la grabamos un día que damos la clase, un año, la grabamos con los estudiantes y ya la tenemos. Y al otro año les pasamos el video y lo mismo. Ahora, ¿qué es lo otro que hacemos? ¿Qué es lo que la máquina no va a poder hacer? ¿No? Y ahí también hay mucha tensión con la inteligencia artificial y qué pueden construir. Yo sigo creyendo por mucho tiempo, no creo que nosotros lo veamos, ninguno de los que está presente en el chat, aunque no sé las edades,
podamos ser reemplazados, porque hay algo de lo humano que no puede no estar. Eso no quiere decir que haya que estar tocándose, ¿no? Ahora, también es cierto, ¿no?, que así como hoy podemos hacer esta charla de esta manera porque era así. Seguramente algunos están en la casa, tirados en el sillón, volviendo en el colectivo, como decíamos antes, algunos cocinando. Seguramente hay distintas situaciones, están en distintos puntos del país, en otros países y en otras provincias. Bueno, lo pudimos hacer gracias a esa mediación tecnológica. Entonces, ¿cómo vamos a tenerle miedo a esa tecnología? Y seguramente con el celular. No hicimos habíamos pensado en algún momento hacer una breve encuesta, ¿cuántos están comunicados por celular?, ¿no? Pero no creo que nos reemplace. De hecho, estamos todos acá, estamos todos juntos acá, hay más de 100 personas conectadas desde temprano y seguimos conectados. Entonces, yo no le tendría miedo, la verdad que no le tendría miedo. Sí haría cosas para que seamos irreemplazables. ¿Sí? No somos reemplazables no por las maquinitas que somos, si no escribiríamos libros, sería lo mismo. Así que bueno, larga la respuesta, ¿eh? Porque me interpela, esa me interpela. Estamos todos súper escuchándote interesado, en un acto de valentía y me hace pensar lo interesantísima que va a ser la charla de Gustavo en unas semanas, que justamente va a hablar del desafío de suspender la respuesta para habilitar, darle espacio a las preguntas en el aula, ¿no? No necesariamente vinculado a la tecnología, sino desde una mirada pedagógica. Así que sí, obviamente los invitamos a sumarse a ese webinar también. Y un poco a modo de síntesis, no sé si reflejé bien lo que fue sucediendo en el chat o no, esperemos que sí. Pero Carla decía que estaba bueno pensar en crear algún espacio, foro para compartir experiencias, metodologías, prácticas. Desde ya invitarlos a todos a participar en el curso que empieza la semana que viene de materiales didácticos y lenguajes y mediaciones para la enseñanza, ¿no? Que es un espacio donde hoy tenés una clase hermosa, no sé si es la primera, sí, creo que sí. Sí, bueno, es que un poco ese curso tiene esta línea, ¿no? Esta línea argumental, ¿no? Esta idea de pensar cómo se van incorporando distintas propuestas, distintos lenguajes, mediaciones, recursos, materiales, bueno, en lo que representan, pero siempre en esa idea de que lo que rige el uso es la propuesta pedagógica, ¿no? La propuesta de enseñanza es la que es la rectora de lo que va sucediendo. Y en ese curso se van sucediendo clases con distintos autores relevantes y que ponen el acento, ponen la mirada en distintas tecnologías, ¿sí? Llamémoslas tecnologías, llamo tanto al lenguaje como a esos objetos que interactúan, como esos programas, como entonces va desde el libro y desde y algunos recursos. Bueno, no me extiendo más, pero sí saber que en esos espacios se interactúa, ¿no? Y se promueve esa reflexión. Y por supuesto bueno, mi correo está ahí, no sé si está ahí, pero está accesible desde la página de Flaxo, está nada, como para compartir y por supuesto que están invitados a todos los eventos que hacemos, donde entre otras cosas nos interesa especialmente escuchar lo que se está haciendo en las aulas. Así que nada, por todas las vías que tenemos, como decía antes también Federico, las investigaciones que está desarrollando Mario, que también son accesibles desde las páginas, que bueno, que es recomendable estar juntos, ¿no? Muchos de los colegas que sabemos que están por ahí, que ya cursaron y que siguen vinculados de algunas maneras, y siempre está presente esto de armar comunidad para compartir, ¿no? Para compartir todas estas cuestiones. Perfecto, Vero. Vamos a hacer una pausa, llamémoslo, porque el diálogo queda abierto, sí, pero yo llevo más de una hora y media. Un montón, y además un montón para lo virtual. Yo pensé que iba a hablar 10 minutos y no iba a tener nada más que decir, se los confieso ahora que terminamos. La otra cuestión es que la charla va a estar disponible y yo voy a poder leer todos los intercambios y vamos a hacer algún tipo de vínculo como para poder seguir, de que continúan en el curso durante un cuatrimestre completo, pero además de eso
la verdad que me interesa mucho saber qué fue surgiendo durante todo este rato, Sí, sí. que bueno, que se hizo Amerita largo, volver. nada, espero que haya valido la pena. Perfecto, totalmente. Les enviamos entonces por mail la grabación, ni bien la subimos a las redes sociales y vamos a juntar todos los links que fueron surgiendo, las ponemos también en el mail, que fueron muchísimos. Así que quédense tranquilos que van a tener toda esa información disponible. Les agradecemos muchísimo por participar y por aguantar hasta tan tarde y liberamos para ir a comer, si les Sí, parece. muy bien. Gracias a todos, de verdad que fue un gusto y que nada, estoy ansiosa por ir a ver qué es lo que fueron escribiendo. Nada, gracias de verdad, un gusto estar acá y saber que estaban del otro lado, menos mal que no los veía todos juntos, así me sentía más tranquila.